Before we get into the video, I just wanted to give you all a heads up that in this video I had the opportunity to speak with Alejandro from the channel Key Spanish. As you all know, now that I've learned Spanish, I kind of view my channel as a channel that's paying the information that I've learned forward. And so anytime I come across a quality YouTube channel that has valuable information, I'd love to share that information with you all. And I think that's going to be the direction moving forward with my channel. So, long story short, in this interview with Alejandro, again, his channel's named Key Spanish. We talked about a lot of different things. We talked about him growing up in Spain. We talked about language learning in general, why a lot of people try to learn Spanish, but they never really get to the level that they want to. We talked about a lot of different things in this video. I must mention, and you guys have to thank Alejandro for this, this video does have subtitles. So if you need the subtitles either in English or Spanish, from my understanding, if you click subtitles, if you activate them, you should be able to follow along with the subtitles. Of course, you guys should definitely go check out Alejandro's channel. It's called Key Spanish, and please let him know that I sent you. Enjoy the video. Hola Alejandro, ¿cómo estás, amigo? Hola, Mike, un placer estar aquí contigo. Igualmente, igualmente. Pues muchas gracias por estar dispuesto a hacer este video conmigo. No es una entrevista como tal, como dijiste, es realmente una conversación entre dos amantes de los idiomas. Entonces, antes de nada, ¿puedes presentarte, por favor? Explícanos un poco de ti, de dónde eres, un poco de tu historia personal, por favor. Sí, pues me llamo Alejandro y soy de Palma de Mallorca, Ok. en las Islas Baleares, al este de España, un Ujú, lugar precioso, muy turístico. ujú, Y me dedico a enseñar español a extranjeros, especialmente angloparlantes. Desde hace unos 6 años y medio, casi 7 años, ujú, he dado más de 6.000 clases, siempre privadas y online, ujú, exclusivamente. ujú. Y sí, me apasiona enseñar mi idioma, compartir mi cultura y trabajar con los estudiantes que Ujú. quieren aprenderla. Ok, listo. Pues España me parece un país muy interesante porque, como muchos países, pero en particular en España, he notado que la diferencia entre crecer en el norte o en el sur, en Andalucía o Mm. Barcelona, es muy, muy, muy distinto. Entonces, ¿nos puedes decir un poco de tu crianza, de tu niñez, cómo era vivir? Dijiste que mencionaste que esa parte de España es muy turística. ¿Siempre ha sido así? O sea, ¿ha cambiado? ¿Cómo era crecer en España, donde tú creciste? Sí, pues bueno, yo crecí sí, en Mallorca y en concreto en la capital, en Palma. Okay, Mallorca tiene 1 millón de habitantes y medio millón están en la ciudad, en una parte pequeña, okay. así que es muy densa. Y Ujú, yo personalmente tuve una vida muy urbana, ¿no? Siempre en la ciudad, pero en ujú, Mallorca hay mucha costa, hay mucha naturaleza y ujú, para la gente que vive en el pueblo, la experiencia en las afueras puede ser muy distinta, pero yo crecí de forma muy urbana y recuerdo, sí, muy feliz, una vida con amigos y socializando. ujú, Y el turismo, pues sí, impacta un poquito tu experiencia porque ves muchos extranjeros y eso te obliga también a estar en contacto con otras culturas, especialmente de Inglaterra, el Reino Unido, ujú, Alemania en particular también, muchísimos alemanes e ingleses ujú, que están por todo, especialmente en verano. ujú. Y sí, es una vida, sí, normal, feliz, Okay, bueno, creciendo en Mallorca, bastante afortunado. Es un buen sitio en okay, el que crecer. okay, Ujú. bueno, bueno, sí, España me parece un país maravilloso, entonces ese es el próximo destino que quisiera conocer, o sea, ¿Todavía no has visitado España? no, porque la verdad te digo, la verdad no es el costo del vuelo, tampoco es nada más que tiempo, porque para viajar, o sea, por el Atlántico para mí es Largo. un poco duro, pero es el próximo destino, por supuesto. Y lo que quiero hacer, y no sé el nombre correcto en español, pero quiero visitar, y no sé cómo español, cómo lo ves, pero quiero asistir a ese evento que pasa todos los años con los toros. ¿Cómo se llama? El corre de los... Ah, sí, 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 las corridas en Navarra, sí, los Ajá. Sanfermines. Sí, sí, sí. Sanfermines, en Pamplona. Ajá, eso me encanta. Wow, wow. Vale, ¿por qué? ¿Por qué te interesa ese evento? Pues te digo la verdad, como niño es la impresión que tenía de España. O sea, al menos por, no sé, el contenido que consumía de España, como niño, como ni siquiera antes del Internet, del poder del Internet tan fuerte. Eso es lo que me impactó de allí. Y también
Y ya he hablado con alguien y me dijo que no es así, pero la cultura de la siesta. Yo me acuerdo que cada año en las ciencias sociales, mis maestros, cuando aprendimos, perdón, de la historia de Europa, nos enfocamos muchas veces en España y nos decían que en España hay una cultura muy de siesta, de trabajar un poquito y descansar y trabajar un Mm. poquito y descansar. Entonces, siempre era el modelo para una vida laboral Uf. para mí. Vale, pues has tocado dos temas muy interesantes, porque es verdad que muchos estudiantes asocian España primero con los toros y Ajá. segundo con la siesta, Ujú. pero la realidad es un poquito diferente, especialmente con los toros. Ok. Estadísticamente, poca gente primero tiene mucho interés en ellos, es decir, el seguimiento de este evento Ujú. no es muy grande, es bastante pequeño y muy regional, ¿no? Más en el sur que en Ujú. otras zonas. Ujú. Y mucha gente, incluso la mayoría, probablemente en algunas encuestas que he visto, están a favor de prohibir los toros, Ah, especialmente los jóvenes. ujú. Entonces, es un tema que sí, que es un poco estereotípico. Y con la siesta también, las estadísticas creo que, porque tengo una lección de eso en mi curso sobre la siesta, creo Ujú. que solo el 30% de los españoles hacen la siesta con Wow. frecuencia. Quizá el 40-50% la hacen el fin de semana, Ujú. pero como algo diario, como un hábito, también no es la mayoría de la población, aunque quizás sí más que otras culturas, por la Ujú. temperatura y los horarios también. Ujú. Pero sí, son dos aspectos de la cultura reales, pero un poquito estereotipados también. Ajá, exagerados un poco. Ok, listo. Y antes de que te pregunte la otra pregunta, algo que también quiero mencionar de España y no sé por qué, pero ustedes, y hay unos otros países que me parecen iguales, pero para mí la población española es una de las poblaciones más guapas del mundo. Y lo estoy diciendo desde la perspectiva de un hombre, pero de las mujeres y de los hombres. O sea, los muchas veces soy raro, muchas veces veo videos de personas caminando por Barcelona o Valencia o un pueblito en España y me digo como, wow, esas personas se cuidan mucho, son muy guapos, muy simpáticos. Entonces es también algo que me impresiona de España. Entonces estoy listo para eso también. Mira, para llegar a la otra pregunta, tú, como te dije, no, ni siquiera sabía que eres, obviamente tu español es perfecto, eres de español, pero cuando te escuché hablando inglés, pensé como, ay, este chico tiene que ser de otro país en Europa, o sea, no puede ser español por tu nivel de inglés. Entonces, ahora me gustaría tocar el tema del aprendizaje de los idiomas, porque yo sé que hasta yo quisiera llegar a un nivel con mi español que tú tienes con tu inglés. Entonces, ¿nos puedes decir primero unos consejos que has, digamos, descubierto por tu experiencia enseñando inglés, español, perdón, mira, español y cómo has alcanzado el nivel de inglés que tienes para los que están aprendiendo español o cualquier idioma que nos están escuchando? Sí, es muy interesante porque mi experiencia de aprendizaje con el inglés no es necesariamente la que transmitiría a mis estudiantes, ¿no? Porque hay dos elementos a tener en cuenta. El Ujú. primero es que han sido muchos años, ¿no? Han sido probablemente, bueno, 14, 15 años involucrado con el inglés Ujú. con frecuencia, ¿no? Ujú. Entonces, probablemente mis estudiantes quieren algo un poco más eficiente, ¿no? Que pasar 10, 15 años así. El primer elemento de mi nivel de inglés es el tiempo. Ujú. Y Ujú. el segundo elemento es un interés muy profundo por la cultura y por lo que me permite tener un buen nivel de inglés. Ujú. Al Ujú. inicio yo empecé con este interés probablemente con 12, 13 años por la Liga de Baloncesto de Estados Unidos, la Ah, sí. NBA. Wow, Soy wow. un gran aficionado, era un gran aficionado al baloncesto y quería entender un poco las entrevistas o los medios y conectar mejor con ese contenido. Así que Bueno. ahí fue mi primera motivación. ¿No? Ujú. Ujú. Y después, más adelante, a los 18, tenía bastante interés en la economía y quería estudiar economía en la universidad Ujú. y el inglés me abría contenido increíble. Yo podía hacer clases de la Universidad de Yale, sí, Ujú. creo que Robert Schiller de un premio Nobel, Ujú. desde Ujú. Internet. Y yo digo, wow, es increíble, puedo tener un premio Nobel enseñándome economía. Y eso ocurre entendiendo el inglés. Ujú. Y desde entonces leo y escucho prácticamente solo en inglés. Todos los libros que leo, los podcasts que escucho son en inglés. Así que ha sido
también a base de exponerme muchísimo al idioma y tener pasión. Y ese es probablemente un elemento que es difícil de replicar. No puedes darlo como consejo, no puedes decirle a un estudiante, apasionate por el español. Ajá, ajá. Pero si tienes estos dos elementos, si tienes el interés y tienes el tiempo y la paciencia, no importa lo demás, lo demás va a llegar y vas a conseguir el éxito, pero probablemente hay gente que le interese ser más eficiente o quizá no tiene tanta pasión natural y necesita ser más estratégico o táctico. Ujú, No lo sé, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué Entonces, crees tú, Conter? Que tú también, Mike, tu español es impresionante y en mucho menos tiempo que mi inglés. Así que, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que en realidad el tiempo y la pasión es el 90% de la ecuación o tienes otra visión? sí, estoy de acuerdo con lo que mencionaste, porque todavía, o sea, estoy enamorado con este idioma, las culturas o sea, las culturas de este idioma, o sea, me apasiona hasta hoy día y ya creo que llevo más que 3 años y 9 meses aprendiendo español, entonces creo que eso es el primer factor que uno necesita. Y además, Alejandro, no sé si sabes, pero me convertí en un maestro de inglés aquí en Estados Unidos. He Entonces, escuchado que estás estudiando un máster incluso. exactamente. En uno de tus vídeos lo dices. Wow, impresionante. Porque antes eras profesor de matemáticas. Eso, Recuerdo en eso. tu bueno, el primer vídeo que yo vi, que se viralizó un poquito, donde hablas de tu proceso, Ujú, decías que eras profesor de matemáticas y tenías un pequeño negocio. ujú, Y ujú. ahora escuchar que enseñas inglés y haces un máster incluso es impresionante. Muy bien. Exactamente. Entonces, te puedo decir que lo que mencionaste es verdad, no solamente por mi experiencia propia, pero de lo que he visto con mis estudiantes. No es, sí, la inteligencia tiene que ver, sí, pero realmente son las ganas, porque tengo y la falta de pena. Por ejemplo, tengo estudiantes que llegan o que llegaron, no sé, hace 6 meses y ya están hablando, ya pueden leer bien, ya pueden, o sea, porque desde el inicio noté una motivación muy fuerte, o sea, estaban emocionados para ir a mi clase. En contraste, otros que sí quieren aprender, perdón, inglés, pero no lo ven como una herramienta por el futuro, no lo ven como una herramienta para construir relaciones con sus compañeros de clase. No lo ven como algo muy, muy profundo, no lo ven como con prisa, lo ven como, ay, o sea, lo voy a aprender sí o sí. Entonces, eso es, sí, pura la verdad. Estoy muy ¿Cuál de es tu contexto de enseñanza, Mike? ¿Enseñas en clases a niños o uno a uno? ¿Cómo enseñas? niños. Entonces, mi clase más grande, no sé, tiene 12 estudiantes y Ujú. nada más les saco de sus clases normales por 1 hora para enseñarles inglés usando estrategias diferentes. Y obviamente los niveles son diferentes. Entonces tengo estudiantes que ya hablan el idioma bien, pero nada más no han pasado el examen y tengo estudiantes que recién han llegado. Entonces es una mezcla, pero sí, es muy interesante ver lo que tú acabas de decir directamente con mis estudiantes, los que tienen ganas, los que no andan con pena, los que están dispuestos a aprender todos los días, aprenden y aprenden rápido. Los que no aprenden, pero poco a poco. Entonces, sí, Ujú. estoy de acuerdo. Y con los que no aprendes, Mike, ¿tienes algo que te ha funcionado para transmitirles un poquito del interés? Porque es difícil. Yo trabajo solo con adultos Ujú. y si alguien no tiene su propia razón y motivación, transmitirle la motivación o generarla en él es complicado, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Es bien complicado y realmente hace que el profesor sufra si está tratando mucho de generar esas ganas, en generar esa motivación y el estudiante no lo recibe. Entonces, para esos estudiantes, nada más trato de explicarles, pues primero les llamo a sus papás, pero si eso no funciona, nada más les trato de decir como, esto puede ser una herramienta, especialmente para los que están en la secundaria, los que tienen 17, 16. Es como que, mira, tú vas a graduarte muy pronto, entonces es importante, ni siquiera si quieres ir a la universidad, eso no es necesario, pero para trabajar deberías al menos entender el mundo de los negocios en el inglés, pero me dice como no, yo voy a trabajar con mi primo, entonces no es necesario. Él no habla español, él no habla inglés bien y ya se ha vuelto rico desde sus ojos, entonces es difícil, pero así es la vida, ¿no? O sea, hay que
hay que enfrentar esas cosas, pero sí, es difícil con esos, pero la gran mayoría de mis estudiantes entienden que es importante hablar inglés, es muy importante, sí, sí. Ujú, ujú. Ok, mi próxima pregunta es, pues recién subí, digamos, un video hablando de si es necesario para una, mira, con el tema que acabamos de tocar, si es necesario realmente aprender otro idioma o cuándo es que está bien rendirse aprendiendo un idioma. Y mencioné que en unos casos, si el idioma, porque tú sabes como yo, al menos para mí, aprender el español me fue muy duro, pero no de una perspectiva negativa, pero, o sea, o sea, ¿cómo se dice? Como it took over, como... Sí, ah, como inundó tu vida o consumió, consumió tu tiempo. Sí, exactamente, consumió mi vida y hasta hoy lo hace, o sea, pero para mí vale la pena. Para muchas personas, si no tienen una razón para aprenderlo, si no tienen, no sé, familiares, ganas de viajar, intereses en otras culturas, no ven el propósito de aprender español. Lo ven como, o sea, quisiera, me gustaría, pero no lo ven como algo muy importante, pero quieren aprenderlo, ¿me entiendes? Es como una espada de doble filo. Quieren llegar, pero no sí, quieren. ¿Qué les piensas? gusta la idea, yo creo que les gusta la idea de Eso. aprender otro idioma, les Ujú, gusta la idea de ser bilingües ujú, y sí, les gusta el concepto, pero tienes mucha razón y me gustó mucho tu vídeo, lo vi las 5 razones, ¿no? Que la primera no te gusta o la segunda creo que dices no tienes tiempo, no ujú, sientes conexión con la cultura, no tienes oportunidades para usarlo o no lo ves como una inversión de tu ujú, tiempo, ¿no? Y me gustó exacto, mucho porque son razones fantásticas. Y yo intento también ser honesto porque es difícil, porque yo soy profesor de español y ujú, tengo estudiantes, entonces, como decís en inglés, don't ask a barber, you need a haircut, ¿no? exacto. Entonces, a veces, pero intento ser honesto con mis estudiantes y a veces veo muchos estudiantes que yo siempre pregunto primero, bueno, ¿por qué? ¿Por qué quieres aprender? ¿No? Y a veces la razón es muy superficial. A veces es, bueno, viajo a España de vez en cuando, ¿no? Una vez al año, y me gustaría pues poder hablar un poco con la gente, Ujú, ¿no? ujú, Eso normalmente no va a muchos lugares. Eso normalmente lleva a la frustración, porque lo que tienes que entender, y es muy importante cuando empiezas a aprender un idioma, es la inversión de tiempo y energía que va a requerir. Va a ser muy grande y vas a tener que tolerar mucha frustración, porque tú piensas, Mike, una persona que, un adulto, 25, 50, 60 años, da igual, que aprende un idioma por primera vez, se enfrenta a una situación que no es comparable con nada, porque no puedes hablar, te sientes estúpido. ¿Sí? ujú, Tú puedes ujú, intentar aprender a programar o aprender matemáticas, pero es diferente, ¿no? Bueno, no sé hacer matemáticas, pero intentar expresarte con alguien, hablar y parecer un niño de 2 años, es una sensación psicológicamente que no todo el mundo puede tolerar. Así ujú, que es un proceso largo, es un proceso que requiere esfuerzo y tiempo y es un proceso un poco incómodo a veces, es ujú. difícil. Sí, sí. Entonces tienes que ser realista y asumir que estás dispuesto a ese sacrificio Ujú. para lo que quieres. Entonces necesitas una buena razón. ¿Sí? Sí, sí. Y en muchas ocasiones es mejor hacer otra cosa, porque seamos honestos, Mike, hablando inglés, ¿qué no puedes hacer en este mundo? ¿No? Sí, es verdad, no conecto con la gente igual, pero si tú hablas inglés, puedes hacer cualquier cosa, ir a cualquier lugar y tu vida está bien. ¿Sí? Ujú, No es lo ujú, mismo que para mí como español no hablar inglés. ujú, ujú, Eso es muy limitante en mi vida. ujú, ¿No? Hay muchas oportunidades que pierdo, ujú. pero al revés no siempre es así. Entonces, sí, si realmente quieres hacerlo, debes entender lo que implica. Y sí, no todo el mundo tiene que aprender español u otro idioma, como tú Sí. muy bien dices en tu vídeo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y ay, algo se me fue. Quería preguntarte algo sobre lo que me acabas de decir. Ay, siempre me pasa, siempre me pasa. Ay, no puedo recordarlo por ahora, pero Luego vendrá, luego aparece, estas cosas aparecen después. espero que sí, espero que sí. Ok, mi próxima pregunta, el próximo tema es algo que siempre me gusta, es una pregunta que siempre me gusta hacer con personas de otros países y es... desde tu perspectiva, ¿cuáles son tres cosas? ¿Has conocido a los Estados Unidos o no? No, me dijiste que no, creo.
Es interesante. Yo nunca he estado en un país angloparlante. No he Ujú, viajado mucho en mi vida, ujú, eh, pero tenía pasión cuando era adolescente por Estados Unidos, la cultura, especialmente por el baloncesto, ujú, pero después también por los negocios, las universidades. ujú. Y estaba muy interesado en la cultura estadounidense, pero no la conozco de Ok. primera mano. Ok, Mm. ok. Y ahora me llegó mi pregunta, pero siguiendo con ahí está. ¿Cuáles son o sea, desde España, ¿no? ¿Cuáles son tres, digamos, dos cosas que tú ves de este país, de mi país, y que te que te hagan decir como, ay, pues, este país me gusta, estas dos cosas me gustan, y dos cosas que te hacen decir como, uff, nunca podrías soportar esas cosas. Y obviamente esa forma de decirlo es una exageración, pero dos cosas que a ti no te gustan. Vale. Lo que me gusta mucho de Estados Unidos desde la distancia, Ujú, desde el desconocimiento quizá, ujú, pero me da la sensación de que hay un gran sentido de responsabilidad individual en el estadounidense. El ujú, estadounidense cree en el individuo y en su responsabilidad para bien y para mal, ¿no? ujú, Para bien, tú puedes, si trabajas y lo mereces, si tienes el mérito, puedes conseguir lo que quieres en Estados Unidos. ujú, Y si no haces las cosas bien, puedes tener una vida complicada. Entonces, creo que va en las dos direcciones, ujú. pero a mí personalmente el respeto por la responsabilidad individual me gusta y lo admiro, ¿no? Ok. Hay que tener cuidado porque en el otro extremo está un individualismo excesivo, Sí. ¿no? Que tiene sus connotaciones negativas, pero en Ujú, general creo que es sano tener un poco de responsabilidad individual ujú. y eso lo representa muy bien la cultura estadounidense. Pero desde luego ¿no? Es una idea que yo tengo. Mike, ¿qué piensas tú como estadounidense? ¿Esto es así o estoy confundido? Sí, es así, pero como todos los países hay facciones. Entonces, sí hay personas como yo que están muy de acuerdo con esa mentalidad de que si yo quiero algo, si quiero alcanzar algo, tengo que depender de mí, que tengo que esforzarme, tengo que trabajar para salir adelante. Pero como en muchos países hay personas que no piensan así, que piensan que el mundo debería darles todo y no quieren trabajar. O sea, no quiero meterme en la política estadounidense, pero tú entiendes que no hay diversidad entre la población estadounidense, y yo creo que cuando muchos extranjeros vienen, se dan cuenta de eso inicialmente, como que, wow, ok, pensé que todo el mundo era lo que veía en las películas, pero no es así. Hay personas de todo tipo y casi me parece que es igual en todos lados. La única diferencia es el poder económico del país que hace la diferencia, pero como en España, me imagino que hay personas que quieren salir adelante, Sí. trabajar, hay personas que, o sea, les da igual, como no. Entonces, Sí, es que a mí personalmente debo confesar, Mike, que no me gustan mucho las generalizaciones culturales, porque exacto. son muy imprecisas. Por ejemplo, yo, si tú tienes el estereotipo español en mente, ni físicamente ni psicológicamente tengo nada que ver con lo que tú pensarías de un español. Así Ujú. que cualquier generalización a nivel cultural es difícil, ¿no? Sí, Es sí, sí. difícil y es imprecisa. Y Alejandro, me gusta que dijiste eso, porque eso es una regla, es un valor personal mío, porque yo personalmente nunca, digamos, no quiero usar la palabra juzgar, pero nunca ni siquiera trato de percibir la persona con quien estoy hablando por su cultura. O sea, lo tomo todo el mundo como un individual, porque hay un porcentaje igual de imbéciles y personas inteligentes en todas las culturas. Entonces, o sea, tomo todo el mundo uno a uno, para mí personalmente, sí. Exacto, exacto, exacto. Sí, entonces la responsabilidad individual es una cosa. Conectado con eso, quizá el sentido emprendedor, ¿no? La cantidad de empresas que salen de Estados Unidos y Ujú, el foco en el trabajo, en el desarrollo ujú. profesional también me gusta. Y una segunda cosa puede ser el tamaño de la comida. Yo ¿Te como gusta? ¿Te mucho, gusta? yo como mucho, ay, me gusta comer y Ok. grandes cantidades de comida siempre son mejores. Entonces, a mí el concepto de tamaño en la comida estadounidense me parece fantástico. ¿Eh? Y lo estamos importando un poco en el resto del mundo, así que me gusta. Sí. Gracias, gracias por De nada, hacer la comida más grande. de Así que nada, de nada. algo que me gusta. ¿No? Ok, ok. Y dime dos que a ti no te gustan, tal vez. Y no tienes que tener cuidado, o sea, tranquilo, dímelo sin filtro.
Es que no lo sé, no lo sé, no pienso mucho en lo que no me gusta. Lo primero que me viene a la mente, de nuevo, desde la distancia, es algo que dijo el gran Juan en cuanto a entrevista, ¿no? Que el transporte público, la Ujú, falta de transporte público. Él decía que no tiene ni carnet de conducir, que era ujú, divertido. ujú, Yo tampoco, yo tengo carnet, pero no tengo coche desde hace muchos años ujú, y me gusta no tener coche, pero creo que eso sería muy difícil en Estados Unidos. Y la falta de infraestructura en el transporte público en muchas de las regiones ujú, creo que es un poco limitante y es algo que es bueno en un país. Yo valoro mucho, por ejemplo, Madrid tiene ujú, el mejor transporte público, yo creo que del mundo, junto con ujú, Tokio, quizás Londres, no sé. Pero el transporte público en Madrid es espectacular. Puedes ir a cualquier sitio, a cualquier hora, de forma relativamente económica y cómoda. Y ujú, eso en una ciudad es muy valioso. Y creo que ujú. en Estados Unidos no lo sé, tú me puedes contar, pero está un poquito atrás. Sí, Eh, es muy atrás, o sea, es muy atrás. Especialmente si sales si no estás en un lugar como Nueva York, hasta Chicago, sí tiene un sistema así, entre comillas, pero no es muy bueno como las ciudades que mencionaste tú. Estoy tratando de pensar en una ciudad, además de Nueva York, que tiene un sistema así. Boston, cuando conocí a Boston, sí, ah, mm, su sistema me pareció muy bueno, pero usualmente esas ciudades en el norte-oeste, sí, tienen un sistema más o menos bien, pero en el resto del país, que es gigante, no hay eso para nada. Por ejemplo, en mi ciudad sí hay ese sistema, pero nada más va a unos barrios. Y si te digo la verdad, son barrios que ni siquiera yo quisiera conocer porque no es muy bueno. Es como concentrado en una parte de la ciudad, entonces es necesario tener un carro. Y eso mencionaste nuestras cantidades de comida y es muy buena, pero de nuevo es una espada de doble filo porque las cantidades de mm, comida es muy buena, pero la falta de transportación público, la falta de, no caminamos para nada, am, mm. andamos en carro siempre, en tráfico siempre, entonces hace que la salud de nosotros no es muy buena, o sea, no andamos muy sanos como ustedes. Y también quería Bueno, decir, ¿cómo? Dime. no te creas, esto es un poco también una idealización de los españoles o los ¿Sí? franceses también. Yo creo que en Francia e Italia es un poco mejor, pero la Ok. obesidad en España está aumentando mucho. Es verdad que la dieta estándar mediterránea es muy saludable, ¿no? Ujú, Con el aceite, los pescados y ujú. todo esto, pero la obesidad es cada vez más alta aquí también. Creo que Oh, un wow, no sabía. 30% ahora. Entonces, ¿En serio? creo que cada vez el mundo va en esa dirección. Hay muy pocos países, quizá en Asia, Japón o algo así, Ajá, pero ajá. sí, la obesidad es también una realidad aquí. No tan Sí. extendida Ujú, probablemente, ujú. pero sí, parecido. Porque al final ir en tren o ir en coche tampoco es muy diferente. Sí, Hay gente que camina, ajá. pero, pero sí, te sorprendería sí, Sí, la obesidad también en sí, España y en Europa. sí, me sorprende mucho. Porque mira, si tú buscas ahora mismo, y de nuevo, o sea, tú sabes, pero si buscas ahora los países más sanos del mundo, España siempre aparece, Japón siempre aparece, Uganda siempre aparece. Entonces es muy interesante que no es tan ideal como pensé. No, por ejemplo, también España es uno de los países con más fumadores del Eso sí mundo. es verdad. ¿Eh? Eso sí noto en los Pero números. no, pero debo decir que sí, que la actividad, el estar fuera, Ujú, también la regulación emocional, creo, por el sentido de comunidad, de familia, ujú, y sí, todavía es mucho mejor que Estados Unidos, ¿eh? No me malinterpretes, en ujú, términos de obesidad y de salud, de nutrición, es ujú. mucho mejor. Pero no es tampoco que estamos todos en forma. Ok. La obesidad es un problema muy real, especialmente la infantil en los niños, Oh, wow. y la generación siguiente va a ser Ujú, más obesa probablemente. ujú, Entonces, sí, ujú. sí, también, pero sí. Ok. Buena información. También quería mencionar algo cuando tú hablabas de esa responsabilidad personal que tenemos aquí. Eso es muy bueno, sí, pero tú lo tocaste un poquito. Es malo también porque hay mucho aislamiento aquí también, o sea, mucho. Mm, Gracias a Dios no sufro de eso, tengo una comunidad, una red de personas muy fuerte, muy grande, o sea, si quiero salir a jugar tenis, hoy día hay 5 personas que mm,
me pueden acompañar, pero hay muchísimas personas. Hasta que hay un wormhole. ¿Sabes qué es eso? Un wormhole en el internet, como un lugar donde, digamos, tú buscas un video de un gato y siempre, o sea, Ah, sí, sí, como un agujero negro sería en español, puedes decir como, sí, ujú, que te pierdes, ¿no? Que te pierdes ahí exactamente. bueno, sí. Pero hace unos días me encontré en uno de esos y descubrí que hay un mundo muy popular en YouTube. Y para primera, o sea, la gran mayoría de las personas que vi fueron estadounidenses diciendo que no tienen amigos. O sea, literal, no tienen amigos, no viven cerca a su familia, entonces están sufriendo porque el ser humano necesita contacto emocional, físico. Entonces, eso es un gran problema aquí también. Sí, tienes razón. Creo que hay mucha cultura en Estados Unidos de hacer vida en casa, ¿no? Ujú, En ujú, España, por el contrario, es más común estar fuera. Y eso es algo que es uno de los grandes impactos. Yo ahora no vivo en España, pero cuando voy a España ujú. me sorprende la cantidad de gente que hay en la calle, en Oh, ciudades que no son, que no tienen mucha población ujú, necesariamente, ujú, pero hay gente en la calle en cualquier momento, y saliendo y entrando, y en bares, pero no solo en bares, solo paseando. ujú. Entonces, la cultura de salir fuera, creo que en Estados Unidos hay mucha cultura de estar en casa. También tenéis casas muy grandes, entonces es más cómodo, Sí, pero sí, creo que también es verdad. Sí, la soledad en Estados Unidos quizá es sí. más grave, ¿no? Está más real allí. Pero te invito a que vengas cuando estés listo. Claro, me Ah, encantaría, me sí. encantaría. Podemos ir a un partido de básquetbol. Oh, sí, de los Sí, Hawks sí, ahí en sí. Atlanta. Oh, Eso no me gustan mucho los Hawks, debo decir, Mike. Sí, ¿No no es te mi gusta equipo. Trae Young? ¿Trae Young no te gusta? Yo soy de Luka Doncic. Yo soy de Ah, Doncic, sí, yo porque también. jugó en Madrid, en Ah, ok, España, y ok. creció en España. Entonces es Listo. casi español para Sí, sí, nosotros. sí, sí. Lucas es un Y duro, es muy duro, sí. Luka es el mejor, el mejor. Sí, 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 ¿Eh? estoy de acuerdo. Uno de los, para mí, am, top 7 en la liga, sí. Bueno, yo diría top 3, Mike. Yo diría ¿Top top 3. 3? Ok, ok, podemos discutir eso más tarde. Sí, sí, sí. Ok, mi última pregunta, el último tema, y ya ahora me acuerdo. Por el hecho de que no saliste de tu país, España, para aprender inglés, ¿cómo es que alguien podría construir ese mundo de inmersión en su propio país si no tiene la habilidad, la oportunidad, el dinero quizás para poder viajar y hacer inmersión de esa forma? Porque es igual, tú me parece que hiciste algo parecido a lo que hice yo, pero obviamente pude salir unas cuantas veces. Entonces, para aprender un idioma, si alguien no tiene la oportunidad de estar en un país donde se habla español, ¿qué es lo que le recomendarías? Bueno, que hoy en día tenemos más recursos que nunca para crear esa inmersión, ¿verdad? Ujú, Tanto desde el punto de vista de contenido audiovisual, multimedia, ¿no? Noticias, series en Netflix, música, podcast, radio. Es ujú, muy fácil acceder a cualquier tipo de contenido e ujú, incluso también acceder a personas hoy en día online, en ujú, línea, tanto intercambios lingüísticos como clases privadas en páginas web como italki o similares. Es muy fácil conectar con hispanohablantes o consumir contenido en ujú, español. Pero eso también lo que tú dices, y en mi experiencia con estudiantes, esa inmersión artificial no puede ser lo único, ¿no? Si tú no tienes en tu entorno una cultura de hispanos en tu ciudad o no viajas al menos una vez al año a algún país, ujú, no puedes estar 2 o 3 años con la inmersión artificial, ¿no? ujú, Entonces, eso sería, si esa es tu situación, es un buen punto para replantearte si ujú, tiene sentido aprender el idioma, ¿no? ujú, Si no ujú, tienes los recursos para salir en el mundo real y visitar España, si no tienes una red de amigos, contactos hispanohablantes, simular la inmersión es útil como parte de tu proceso, ujú, pero no debe ser lo único. Tienes que también intentar crear. Y hay formas, ¿no? Puedes hacer voluntariados. Si ujú, no tienes dinero, puedes hacer un voluntariado en un país, en Latinoamérica. ujú, Puedes intentar, sí, hacer un pequeño viaje más económico. Si estás en Estados Unidos, en México, está cerca, no tienes que ir al otro lado del océano. ujú, Entonces, sí, puedes hacer muchas cosas. Puedes escuchar vídeos, podcasts, tener un profesor online, pero piensa bien cómo puedes tener una inmersión real y conectar realmente con la cultura, sí, ¿no? sí, Porque para mí es diferente, Mike, porque yo no estoy tanto interesado en la cultura
a nivel personal, aunque también con mis estudiantes, la mayoría son de Estados Unidos, pero para mí me interesa la información que puedo recibir en inglés, las cantidad de vídeos de personas, de libros. Entonces, yo no necesito ir a Estados Unidos para seguir motivado. Es un poco distinto. Sí, sí, sí. Se ha vuelto una parte de tu vida, o sea, literal. Sí, sí, sí. Exacto. Y también no es lo mismo al principio, porque cuando estás ya a un nivel avanzado puedes disfrutar de todo el contenido real. Pero al Eso. principio no puedes ver Netflix, no puedes ver La Casa de Papel, ¿no? Y si lo estás viendo con subtítulos en inglés, a nivel de aprendizaje estás perdiendo un poco el tiempo, debo decir. Está Exactamente. bien para entretenerte, pero no estás aprendiendo. Y no puedes leer los libros buenos, tienes que leer libros muy simples. Entonces, también considera eso, esa inmersión requiere una inversión inicial de tiempo para poder disfrutarlo. Así que hay que ser prudente también con eso. Sí, sí, me gusta como lo dijiste. Hay una etapa en la cual uno puede disfrutar del idioma en vez de luchar con el idioma. Sí, sí, sí. Exacto, y por eso mi recomendación es como un cohete, ¿no? Que la mayor fuerza es al principio para despegar. Ujú, Entonces, un estudiante es un poco similar. Al principio tienes que invertir mucho tiempo y esfuerzo para llegar cuanto antes a ujú. esa fase en la que puedes empezar a disfrutar del contenido real. Y Yes. esa inversión inicial de tiempo al principio creo que es bueno. Es Sí, bueno. sí, sí, ¿Mm? sí. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Yo sé que después de este video tengo muchas personas que a muchos niveles diferentes que están tratando de aprender español y refinar su español. Entonces, puedes decir un poco o pues puedes decirnos dónde podemos encontrarte en línea, tus clases, otras cosas que ofreces, o sea, todo. Sí, yo me centro en ayudar principalmente a principiantes, es mi pasión, los que están empezando de cero, y Ok. angloparlantes que no han aprendido otro idioma, es un poco el grupo de personas al que me gusta ayudar, Ujú, porque es un poco más difícil cuando estás empezando, Mike, tú lo sabes, es mucha información, ¿no? Estás muy abrumado, hay muchas opciones y es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, quizá no sea el público que nos está viendo, porque estamos hablando en español, ujú, pero yo, sí, en mi página web keyspanish.com pueden encontrar un poco de información. Tengo un beginner kit gratuito para empezar con algunas recomendaciones sobre recursos de gramática, recursos de vocabulario, cómo practicar y producir un poco de output, recibir input. Un recurso que puede ser útil también para estudiantes un poco más avanzados. Así que en keyspanish.com pueden encontrarlo. Y tengo un canal de YouTube ahora que empecé hace unos meses más para principiantes, ¿no? Es en inglés las lecciones, por eso tú me escuchaste hablar en inglés. ujú, Entonces también espero que si buscan Key Spanish, es un canal pequeño, pero si buscan Key Spanish en una palabra, deberían encontrar mi canal de YouTube y quizá encuentren alguna lección útil. Me sí, encantaría. ¿No? sí, son lecciones muy útiles porque hasta yo me ando viendo unos videos para refinar mi conocimiento, entonces son muy buenos. Y les recomiendo que vayan allá y que se suscriban, sí, Ah, gracias, bueno, ojalá. sí. Que es difícil empezar en YouTube. Enhorabuena, por cierto, por tu éxito en YouTube, en el canal y la audiencia que has hecho. Es muy importante ver la experiencia de un estudiante también, ¿no? Me Ujú. gusta mucho cuando los estudiantes que han tenido éxito comparten cómo lo han hecho y es impresionante tu camino. Así que Pues gracias, gracias. Fue un accidente, pero gracias por esas buenas palabras, Alejandro. Pues muchas gracias de nuevo y pues hasta la próxima, amigo. hasta la próxima, Mike. Un placer. Igualmente, chao. Chao.